Bueno, buenas tardes. Tengan todos los asistentes a esta nueva clase del ciclo homenaje a nuestros modernos héroes de la patria, idea generada por el doctor Walter Varela, de la Fundación Delta, titular de la Fundación Delta. Yo les quiero aclarar, porque ustedes están acostumbrados ya a verlo habitualmente al doctor Varela y hoy tengo el honor, me toca a mí presentar esta nueva secuencia del ciclo. Y por supuesto les dejo los enormes saludos del doctor Walter Varela, quien no ha podido asistir por razones de carácter técnico y lamentablemente, bueno, hoy les toca una cara nueva. Es un placer estar aquí en la provincia de Tucumán, la Fundación Delta, en la cuna de la independencia de la República Argentina, y es un honor poder representar en este momento, sustituirlo al doctor Walter Varela, y es un honor verlos a todos ustedes, compartir de vuelta este ciclo que, por supuesto, resulta más que interesante para el conocimiento de la historia que nosotros tenemos en nuestra guerra de Malvinas. Quiero darle las gracias en particular a todos por asistir, por acompañarnos, por seguirnos en este ciclo. Insisto en que es un honor enorme poder estar representándolo al doctor Varela en este momento. Y hoy vamos a continuar con la tercera sesión del ciclo de homenaje a nuestros seres modernos de la patria, basado obviamente en lo que fue nuestra guerra de Malvinas. Y en el tema de hoy vamos a tocar las crónicas de valor y patriotismo que van a estar a cargo del licenciado Eduardo Andrés Lamas, quien fue el que nos acompañó en la anterior clase o charla, mejor dicho, en este ciclo. Mucha presentación del licenciado Lamas no voy a hacer porque, como bien dijo el doctor Varela la semana anterior, sabemos de su humildad, no le gusta mucho que hablen de él. Simplemente les quiero recordar que es un enorme conocedor de la guerra, de todo lo acontecido durante la guerra de Malvinas, y no más que esto, porque yo creo que no me lo va a permitir. Y les espero que la disfruten realmente y espero que este tiempo que vamos a aprovechar, porque los tiempos, como ya sabemos, son muy acotados, puedan necesariamente, si es posible, intervenir, si hay preguntas, que serán todas respondidas por chat. Sabemos que los tiempos apremian, no vamos a contar con exceso de tiempo, así que no quiero hacerles perder más tiempo yo. Eh, Simplemente darles las gracias. En lo personal, mi nombre es José Cerro, no me pregunté, soy abogado. Me han visto alguno, ustedes en alguna charla dada también en esta fundación, en esta honorable fundación, y no quiero hacerles perder más tiempo, como les acabo de decir, así que paso a presentarles al licenciado Eduardo Andrés Lamas, quien es el que va a dar la tercera charla, segunda charla de la tercera clase de este ciclo. Licenciado, buenas tardes, lo presento y lo dejo a usted con el público. Un placer. Bueno, muchas gracias a la Fundación Delta, al doctor Walter Varela, al doctor José Servo, que acaba de hacer la introducción. Y bueno, primeramente, bueno, agradecerles a todos la presencia y a mí me gustaría muy brevemente hacer como un enganche, un nexo con lo que se habló antes, para poder seguir, la gente que ya participó de la primera charla, poder enganchar y continuar, y si hay alguna persona nueva, que esté un poco más en contexto. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Lo que me parece que, más allá de los antecedentes históricos que ya hablamos, y sobre eso no vamos a volver, me parece que lo que es muy importante para esta segunda charla es tener presente eh, que en 1965 hay una resolución de Naciones Unidas muy importante, la 2065, donde queda perfectamente claramente establecido que la cuestión de Malvinas es una disputa colonial, es una situación colonial. Es un tema muy importante porque habíamos hablado anteriormente de que apenas se crean las Naciones Unidas, comienza todo un proceso de descolonización y los británicos, por pedido de las Naciones Unidas, presentan un listado con sus posesiones de ultramar coloniales en las que están incluidas las Islas Malvinas. Entonces, la resolución 2065 es muy importante porque es la que
insta a las partes a negociar sobre el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es la soberanía. Y previamente hubo una resolución, la 1514, que estableció que claramente que los dos principios en cuestión, que era la integridad territorial y la autodeterminación, este era un caso específico donde la integridad territorial estaba por encima del tema de la autodeterminación, porque la población inglesa que estaba ocupando las Malvinas se trataba de una población trasplantada, muy propia de una situación colonial. Entonces, esto me parece que es muy importante tenerlo presente. Rápidamente, a partir desde el año 1966 a 1968, lo que empezamos a observar es que empiezan a haber una serie de conversaciones oficiosas entre autoridades diplomáticas británicas y argentinas sobre una serie de posibles acuerdos. Circulan unos memorándums, siempre en forma oficiosa, donde se empiezan a hablar de algunas cuestiones, algunas posibles soluciones, como puede ser un arrendamiento, una soberanía compartida, todo ese tipo de cuestiones, pero lentamente ya empieza a haber todo un movimiento de algunos lobbies, que más adelante vamos a ver que esto se va incrementando, se va potenciando, que empiezan a trabajar exactamente en sentido contrario. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que en esto que mencioné sobre la primacía del principio de integridad territorial por sobre la autodeterminación, hay que tener en cuenta que a partir de ese momento quedó establecido que en cualquier negociación sobre el tema, la Argentina iba a considerar los intereses, pero no los deseos de los habitantes. Es un dato también muy central que hay que tener siempre presente. El tema de los intereses tiene que ver con su estilo de vida, su educación, su cultura, ligada obviamente a sus antepasados ingleses, su religión, pero los deseos no, porque los deseos íntimamente están relacionados a la autodeterminación y eso ya quedó establecido claramente a partir de las resoluciones de Naciones Unidas, que no es el tema en cuestión. Entonces, si ya nos adentramos un poquito más adelante, es muy importante el año 71, que es cuando la Argentina con Gran Bretaña firman un acuerdo de comunicaciones, que esto ya lo hablamos en la clase anterior. En ese acuerdo de comunicaciones, la Argentina lo que buscaba fundamentalmente era demostrar buena voluntad en sintonía con los intereses, con el estilo de vida, con el bienestar de la población que estaba en las Malvinas, y los británicos solucionaban un problema muy importante que ellos tenían, que era el aislamiento de la población que vivía ahí, que pensemos que no había pista de aterrizaje, había enlaces marítimos muy precarios, con Europa semestrales, con Montevideo cada mes y medio, dos. Imaginemos lo que era el aprovisionamiento de verduras frescas, de alimentos en general, de repuestos, ni hay que hablar de lo que es evacuaciones sanitarias, el tema educativo, la provisión de combustible en un lugar donde hace mucho frío y no hay, es un archipiélago que prácticamente no tiene árboles, o sea que la calefacción es con turba, una serie de cuestiones que para los británicos, que estaban a 12.000 kilómetros de distancia, eran muy difíciles de solucionar. Esta era una oportunidad para ambos, en este espíritu un poco de estos memorándum que le nombraba yo antes, que empezaron desde el año 66 a circular, y efectivamente ese acuerdo de comunicaciones se lleva adelante y se termina concretando. Por ese acuerdo, la Argentina construye una pista de aterrizaje, empieza a suministrar nafta, querosén, gasoil, gas en garrafa, se instala una pequeña oficina de YPF en las islas y se garantiza la evacuación sanitaria vía aérea, se atiende el tema educativo de alumnos de secundario que una vez que terminaban su educación podían seguir estudiando en la Argentina y se establece una comunicación
marítima estable y regular por medio de los transportes navales, que es una dependencia de la Armada Argentina, con buques de carga que habitualmente unían todos los puntos costeros del litoral atlántico argentino en la Patagonia. Entonces, hasta acá estamos en el año 71. Me interesa que tengamos en cuenta estas 4 o 5 cuestiones para poder ya avanzar, y nos vamos a centrar un poquito ahora brevemente en el año 78 para entender un poco el contexto estratégico en el que se encontraba la Argentina. Recordemos que en el año 1978 la Argentina estuvo a punto de ir a la guerra con Chile por las islas Picton, Lennox y Nueva en el canal de Beagle. La Argentina ya en esa época ya se encontraba en una situación comprometida, porque la Argentina entendía, y yo pienso esto, que esas islas son atlánticas, no están en el Pacífico, son atlánticas, con lo cual se quebró ahí un principio, después en el año 84, cuando se hace la mediación papal, se quiebra un principio fundamental, que es que Argentina no puede pretender punto alguno en el Pacífico, como Chile no puede pretenderlo en el Atlántico. Brevemente, si se fijan en un mapa, van a ver que esas 3 islas sostienen, los chilenos sostenían y sostienen que forman parte del canal de Beagle, pero es un canal geográficamente extraño porque sería un canal sin contracosta, que no existe. Los canales tienen 2 costas. Pero en definitiva, bueno, tengamos ese dato, que por medio de ese resultado del año 84, en el que la Argentina resulta perdidosa, esas 3 islas, de alguna manera, permiten proyectarse a los chilenos en aguas del Atlántico. Y ahí lo dejo por ahora, el tema con Chile. Pero la Argentina siempre tuvo el problema en el Atlántico Sur de Gran Bretaña y el problema con Chile, y la consabida proyección antártica argentina, que es muy importante. Entonces, ahora centrémonos en el año 1979. 1979 es muy significativo porque ocurren varias cosas. Primero, en el año 79 asume como primer ministro de Gran Bretaña Margaret Thatcher, llega a través del Partido Conservador. Recordemos que todas las conversaciones anteriores en las que circulaban esos memorándum oficiosos, se trataba de gobiernos laboristas. Si bien es cierto que en Gran Bretaña hay políticas de Estado claramente establecidas, no cambian tanto las cosas si gobierna uno o gobierna el otro, pero tengamos el dato presente de que ese es el año en el que asume el poder Margaret Thatcher. Y también en ese año hay un hecho muy significativo, muy importante, que después va a jugar en los hechos posteriores, que es el acuerdo, el contrato, en realidad un contrato que firma un empresario argentino chatarrero, un gran chatarrero, que buscaba oportunidades así en el mundo, para desmontar una vieja factoría abandonada en las Islas Georgias del Sur, en la isla San Pedro, y ese contrato lo firma con la empresa que era la propietaria de la factoría, que era una empresa de origen escocés, con sede en Edimburgo. Esa empresa se llamaba Christian Salvensen, ¿sí? Y el empresario argentino se llamaba Konstantin Davidov. Se firma ese contrato en el año 1979. Es un contrato que tiene finalización, el plazo termina el 31 de marzo del año 1983. Eso después, con posterioridad, él pide una prórroga porque hace una visita con muy poca gente y ve que la magnitud de las instalaciones era muy superior a lo que él pensaba en cuanto a lo que podía extraer de ahí. Y bueno, ese es un dato muy importante a tener en cuenta para lo que vamos a hablar después. Centrándonos ahora rápidamente en el inicio del gobierno de Margaret Thatcher, no deja de ser interesante el saber que un poco la visión del canciller de su gobierno, que era Lord Carrington,
tenía muy presente el tema de las conversaciones previas sobre la cuestión Malvinas y todos los memorándum que habían estado circulando. Motivo por el cual él, cuando empieza a plantearle el tema Malvinas a Margaret Thatcher, aunque parezca paradójico en ese momento, tenía un curso de acción decidido que era avanzar con el proceso que habían iniciado los británicos de descolonización en diferentes lugares del mundo, y ella quería darle una nueva impronta, de seguir avanzando con eso. Ahí es donde figuraban posesiones como Hong Kong, como Gibraltar, como Belice en América Central y las Malvinas. Lord Carrington tenía una visión muy particular con respecto al tema, que más adelante en el tiempo ya no va a coincidir con ella. La visión de él él se lo planteó en estos términos. Para él había 3 cursos de acción. Un curso de acción era fortalecer las Malvinas, o sea, llegar a una situación de, podríamos llamar, fortaleza Malvinas, una fortaleza militar. El otro curso de acción era el que se venía dando, que era negociar por negociar, era entretener, era seguir haciendo como sí, que hablamos pero no hablamos, y no vamos sobre el fondo de la cuestión, que es lo que pidió Naciones Unidas con la resolución 2065. Y el tercer curso de acción, que era por el que se inclinaba Lord Carrington, era el de llegar a un acuerdo de transferencia de la soberanía, en algún momento, a largo plazo, nada cercano, ¿verdad? Tipo 99 años, pero en el cual él pensaba que había varias figuras, se vuelve a hablar del arrendamiento, otra opción de soberanía compartida, había establecido también la posibilidad de que en ese acuerdo los británicos que vivían en las islas conserven la ciudadanía británica, los hijos de ellos tengan la doble ciudadanía y los nietos sean argentinos. Era una cosa más o menos así, que la había esbozado, porque esto no era nada oficial, eran conversaciones internas del gabinete británico. Pero bueno, eso con el paso de los años, a partir del año 79, eso va perdiendo fuerza. Siguen las negociaciones, se sigue conversando. La Argentina ya se estaba acostumbrando a 2 cosas: obtener victorias rotundas en Naciones Unidas, pero cuando llegaba el momento de conversar con los diplomáticos británicos, era mucho palabrerío, pero no se avanzaba. Si seguimos avanzando en el tiempo, así vamos a llegar al año 1900, febrero de 1982. Es muy importante esta fecha, febrero de 1982, porque esta era la fecha donde iba a haber una ronda de negociaciones en el marco de Naciones Unidas en Nueva York, entre la Argentina y Gran Bretaña, donde iban a estar presentes algunos habitantes de las Malvinas, algunos kelpers, pero en carácter de observadores, no de parte, porque volvemos a lo que decíamos al principio: la Argentina siempre mantuvo la coherencia en sintonía con lo que las mismas Naciones Unidas habían establecido en la resolución, de que se iban a atender los intereses pero no los deseos, y que se trataba de gente que había que respetar, por eso se hablaba de intereses, pero que no eran parte, de ninguna manera podían decidir el curso de acción de lo que se iba a hacer con respecto a las Malvinas. Entonces, bueno, esa ronda de negociaciones es muy importante porque en ese momento el gobierno argentino instruye a la Cancillería argentina de que esa negociación, esa ronda de negociaciones no podía ser como las otras. Tenía que ser bien diferente. ¿En qué sentido? Lo que iba a ser distinto era que los diplomáticos argentinos tenían que apurar la negociación, tenían que tratar de ir al fondo de la cuestión, tenían que buscar alguna señal
de definiciones, aunque no fuesen inminentes, aunque sean a mediano y largo plazo, pero que se vea alguna idea, alguna propuesta, algo que le demuestre a la Argentina que Gran Bretaña en serio quería conversar sobre la transferencia de la soberanía, aunque sea a muy largo plazo. Esa es la directiva con la que van los negociadores argentinos a estas rondas de negociaciones, que fueron un fracaso. La Argentina lo único que pudo palpar en esa ronda de negociaciones fue esta segunda postura, este segundo curso de acción de los tres que había nombrado Lord Carrington a Margaret Thatcher, que era esto de negociar por negociar, ganar tiempo, ¿sí? Una cosa que me estoy olvidando, que es muy importante, de la época que Lord Carrington empieza a conversar con la primer ministro Margaret Thatcher, cuando él le presenta estos tres cursos de acción posibles, le hace una advertencia. Le dice que él consideraba que si la Argentina en los próximos años no recibía alguna señal de la voluntad británica de negociar en serio, él consideraba que la situación se iba a complicar y que en algún momento podía haber alguna situación con un desenlace militar. Y le hace esta observación. La Argentina tiene la capacidad de desarrollar una operación anfibia en las Malvinas. Esto me estaba olvidando, es un dato muy importante. Volviendo a lo que fue la malograda negociación en Washington en febrero de 1982, antes, el mismo gobierno argentino que le había dado estas directivas a la Cancillería de agotar la instancia, de agotarla claramente, o sea, ahí tenía que quedar claramente si iban a empezar a hablar de soberanía o no. Esto fue en febrero. En mediados de enero, la Junta Militar Argentina le ordena al Estado Mayor Conjunto que forme una comisión secreta, militar, que tenía que estudiar un plan alternativo militar de recuperación de las Islas Malvinas. Mediados de enero, ustedes vayan haciendo el cuadro de situación. Vale decir, el gobierno argentino previó forzar la negociación diplomática para agotarla, para que nadie pueda decir no se trató, aparte de un tema que se venía hablando hace décadas, pero paralelamente antes se empezó a planificar, por si fracasaba la negociación, una operación de recuperación. Esa operación de recuperación de las Islas Malvinas la va a planificar esta comisión muy reducida en número y de la cual no tuvo participación ningún Estado Mayor. Y eso se hizo a propósito para que no haya ningún tipo de filtración. Grupo muy reducido de gente con muy buena formación que empiezan a planificar esa operación como alternativa a un fracaso diplomático. También a esa comisión se le instruye de que si se tenía que ejecutar esa operación, no tenía que ser antes de mediados de mayo. Así que esta comisión empieza a trabajar. Después vamos a entrar en los detalles de lo que planificaron, pero esta comisión hace una propuesta donde establecen que no va a ser antes de mayo, que están preparados para que no sea antes de mayo, pero que lo óptimo sería entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre del 82. No solo por cuestiones climatológicas, sino por cuestiones de lo que se llama pie de instrucción de los soldados incorporados, las clases que se iban incorporando, el alistamiento, bueno.
era la fecha óptima. Cuando se hace esta propuesta, el gobierno argentino decide, le dice, bueno, si es que se utiliza esta opción, va a ser el 15 de mayo. Así que quedó el 15 de mayo, en el caso de que fracasen estas negociaciones, donde la Argentina iba a llevar adelante esta operación, que lo que iba a buscar no era llevar esto a una situación de guerra, sino una situación de manejo de crisis, ¿sí? Manejo de crisis, que es un tipo de conflicto limitado, donde lo que se busca es quebrar el statu quo mediante presiones y negociaciones. Vale decir, esta operación iba a tener el objetivo de forzar una negociación a la que los ingleses se venían negando sistemáticamente y desoyendo las resoluciones de Naciones Unidas una tras otra. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que era una alternativa. Lo principal había sido la ronda de negociaciones en Washington. Entonces, si recordamos nuevamente lo que fue en el año 1979 la firma de este contrato del chatarrero, Constantino Davidoff, para desmontar la factoría que se encontraba en la isla San Pedro, en Georgia del Sur, todo esto empieza a jugar, aunque no tenía que ver con esta planificación, empieza a haber situaciones que empiezan a potenciarse. Ustedes recuerden esto del chatarrero, recuerden esto de la ronda de negociaciones, tengan presente que ya se estaba planificando una alternativa de operación anfibia para recuperar las Malvinas. Y otro dato que no podemos soslayar son los lobbies. Porque de todas estas décadas, a partir del año 66, que habíamos empezado nosotros a explicar que habían empezado a circular memorándums, memorándum de entendimiento, con diferentes propuestas, aunque oficiosamente, se empezaron a potenciar una serie de lobbies que buscaban exactamente lo contrario. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se componía este lobby británico? Algún sector del Parlamento, sobre todo el Partido Conservador, la Royal Navy, sobre todo, principalmente, la FIC, que era la Falkland Island Company, que tenía el monopolio absoluto del comercio en las Islas Malvinas, todo lo que se exportaba, se importaba, todo pasaba por la FIC. Todos los pequeños productores que criaban ovejas, todo tenía que vender la lana a la FIC. Recordemos que la gente ni siquiera tenía moneda propia, no tenía libra, no usaba la libra esterlina inglesa de esa época, sino que era la libra malvinense, que no era convertible. Toda una situación de monopolio que la FIC no quería perder. Y fundamentalmente, estos tres sectores, pero fundamentalmente la Royal Navy, que la Royal Navy desde la década de 60, coincidente con el aceleramiento de todo lo que fue el proceso de descolonización, se vio afectada por todo un plan de reducción presupuestaria. Recordemos que la Royal Navy es la punta de lanza de las Fuerzas Armadas británicas, como territorio insular que son, y habían empezado con serias restricciones, con mandar a desguace una serie de unidades de superficie, tener menos submarinos, y entre las naves que iban a ser desprogramadas, les voy a nombrar una que es muy significativa para nosotros, que es el HMS Endurance. Era un rompehielos que habitualmente hacía campañas antárticas y recalaba en lo que para nosotros es Puerto Argentino, en Port Stanley para ellos, que en estos episodios que se van configurando alrededor de las Islas Georgias, el chatarrero, las negociaciones frustradas,
los planes alternativos de recuperación, secretos todavía, va a jugar un papel central. La operación sigue avanzando. Llega un punto donde la planificación ya está concreta, ya está firme, y como les dije antes, tiene la fecha del 15 de mayo. Las negociaciones habían fracasado, y ahí tenemos el incidente de Georgias, que si bien no fue algo buscado por la Argentina, fue algo que venía de muy lejos, era muy lejano temporalmente, es algo que se viene incubando con conocimiento a las autoridades británicas del año 1979. Todo fue legal, todos los movimientos de este empresario chatarrero fueron absolutamente legales, al punto tal que ustedes recuerden que en la clase anterior habíamos hablado que el convenio de comunicaciones se había establecido lo que se llamó tarjeta blanca. La tarjeta blanca era un instrumento que iba a permitir que los argentinos que viajasen a las Malvinas no tengan que usar el pasaporte, para que no quede ante el precedente de que estaban ingresando en territorio extranjero. Y acuérdense que también, más lejos en el tiempo, habíamos hablado que en 1908 los ingleses habían incorporado las Georgias y las Sandwich del Sur como dependencia de las Malvinas. Vale decir que cuando empiezan a suceder todos estos acontecimientos alrededor de las Georgias ya eran de una dependencia desde el punto de vista político y administrativo de las Islas Malvinas. El gobernador inglés en las Islas Malvinas tenía bajo su jurisdicción las Georgias y las Sandwich del Sur. Ese es un dato que hay que tener presente todo el tiempo. Coherentemente con esto, el chatarrero obtiene todos los permisos, notifica a la embajada británica en Buenos Aires de que iba a hacer el desplazamiento, hasta paradójicamente solicita un buque inglés para trasladarse. Los británicos le dicen que no cuentan con ningún buque disponible. Entonces, él consigue que la Armada Argentina le facilite una de sus embarcaciones de los transportes navales, el Ara Bahía Buen Suceso, un buque de carga, pero de la Armada Argentina. Él notifica esto a las autoridades británicas no les gustaba mucho que sea de la Armada Argentina, pero terminan accediendo ante la imposibilidad de suplir con otro tipo de buque inglés. Tramita la tarjeta blanca de todos los tripulantes y personal de estiba que iban a intervenir en la operación del desmonte de la chatarra en las Georgias. Otro dato interesante es que cuando se firma, ya se había firmado el contrato en 1979, él lo hace protocolizar, me trabé, José, protocolarizarlo, ¿verdad? Muy bien. Para tener un reaseguro, vale decir, este empresario buscó todas las garantías habidas y por haber posibles para poder llevar adelante la operación comercial, que para él era muy importante desde el punto de vista económico. Acá me empiezo a adentrar un poco en el movimiento de esta operación comercial. Porque cuando zarpa el buque Bahía Buen Suceso con la tripulación, sí es cierto, un dato que no se puede pasar por alto, sí es cierto que la Armada Argentina tenía un plan que no jugó en esto, porque lo habían desvinculado, pero tenía un plan que en algún momento se iba a ejecutar, que se llamaba Operación Alfa. La Operación Alfa, no nos vamos a meter mucho en esto porque nos vamos a desviar, era algo parecido a lo que se había hecho en la Sandwich del Sur. En la Sandwich del Sur había una base científica argentina en una de las islas de la Sandwich del Sur, que es un archipiélago, en la isla Tul, donde se instaló una base científica que se llamaba Corbeta Uruguay. Eso se hizo en el año 1976, se hizo la operación, era un territorio ocupado por los británicos, pero no había británicos, pero era parte de la jurisdicción de Malvinas, y los británicos no protestaron. Se instaló y funcionó, y siguió hasta el final, hasta que termina la guerra de Malvinas.
La Armada tenía en mente una operación similar en la Georgia, que se llamaba Operación Alfa. Eso no se llegó a ejecutar. Pero volviendo a la operación del Chatarrero, quiero decir que cuando llega el buque Bahía Buen Suceso, llega a Puerto Lee, que era uno de los dos puertos más importantes, Grytviken y Puerto Lee, pero una isla totalmente deshabitada, solamente con personal del British Antarctic Service, que era un servicio civil, que era científico y hacía estudios de glaciología, pero también cumplía algunas actividades como única autoridad británica en las islas. Cuando llegan los argentinos, amarran el buque en Puerto Lee. Acuérdense, habiendo avisado en la embajada británica en Buenos Aires, habiendo tramitado las tarjetas blancas, habiendo avisado qué buque iba, con qué cantidad de tripulantes, con qué características, con el nombre y el apellido, cuánto tiempo iban a estar, qué pensaban hacer, estaba todo informado. Cuando desembarcan en Puerto Lee, estaban siendo observados por personal del British Antarctic Service que sin presentarse los observaba y ellos no veían, porque ellos sabían cuándo iban a llegar los argentinos. Yo no soy muy amante de las teorías conspirativas, pero acuérdense lo que hablamos de los lobbies recién, ¿no? Cuando llegan, este personal inglés primero no se presenta, no se hace visible, y los argentinos empiezan a desembarcar equipos. Empiezan a desembarcar equipos específicos para el desmonte de todas las instalaciones. Desembarca la gente. Sí es verdad que hay un episodio donde un tripulante baja una bandera argentina y la pone, no la iza porque no había mástil, pero la sujeta a un travesaño, un caño de las instalaciones. ¿Cómo podría haber sido, no sé, un obrero en cualquier otro lugar de la Argentina que muchas veces ponen la bandera argentina? Bueno, observan esto, entonces informan a sus jefes que estaban en Grytviken, que estaba a unos cuantos kilómetros de Puerto Lee. El asentamiento del British Antarctic Service era en Grytviken, no en Puerto Lee. Tal vez el error de la operación Chatarrera fue no haber ido amarrado en Grytviken en lugar del Puerto Lee. Y se apersonan en algún momento a los argentinos y los intiman a que todo lo que habían desembarcado, que era muchísimo y pesado, con grúas, lo vuelva a embarcar todo el personal, retiren la bandera argentina, se embarquen, zarpen y naveguen hasta Grytviken para presentarse. Lo que le pareció al capitán del buque, a la gente que estaba a cargo de la operación, le pareció un desatino desde todo punto de vista, y ellos exhibieron las tarjetas blancas, explicaron todo, que habían avisado a la embajada inglesa, y les dan como alternativa a los argentinos, le preguntan si no podía ser posible que ellos se comunicaran con los superiores de ellos en Grytviken para suplir ese error de que habían amarrado ahí no en Grytviken, y que así les podían sellar las tarjetas blancas, porque para eso eran las tarjetas blancas. Sí es cierto que no había antecedentes de uso de las tarjetas blancas fuera de las Malvinas. Se habían utilizado con el acuerdo de comunicaciones, pero nunca había ido ningún argentino a las Georgias. Pero sí es cierto que el acuerdo de comunicaciones era para Malvinas y toda la jurisdicción que le competía a las Malvinas, entre las que estaban las Georgias y las Anguillas del Sur. Bueno, se genera todo un incidente, sobre todo a partir del 11 de marzo, del 12 de marzo, que va tomando ribetes y empieza a escalar. ¿Por qué empieza a escalar? Porque los británicos empiezan a utilizar términos desmesurados, como invasión argentina, tripulantes, en los diarios salían titulares como que tripulantes argentinos depredan la fauna porque era zona protegida, depredan la fauna, matan renos, izan una bandera argentina, no acatan la autoridad británica, toda una serie de cuestiones que se empiezan a magnificar.
Van pasando los días, y esto sigue escalando, hasta que los británicos desplazan el rompehielos Endurance, que yo les nombré antes, el HMS Endurance, que si bien es un rompehielos que pertenece a la Royal Navy, y a bordo llevaba 22 Royal Marines, con el equipo completo, y un helicóptero a bordo con misiles Sikua, antibuque y armamento para apoyo terrestre, con la orden explícita de desalojar a los trabajadores argentinos. Es ahí cuando el gobierno argentino, en vista de todo lo que era, todo el esfuerzo diplomático que se venía realizando desde toda la vida, pero sobre todo desde la resolución 2065 de las Naciones Unidas, para acá, la Argentina tenía que tener cuidado con no crear ningún precedente que le juegue en contra. Desalojar trabajadores argentinos implicaba reconocer que no estaban en territorio argentino, implicaba no hacerse cargo de trabajadores argentinos que habían concurrido dentro de todo el marco legal establecido, que habían presentado todo lo que había tenido que presentar, que habían hecho todo como corresponde. Entonces, la Argentina es cuando desplaza a la zona una corbeta para protección de los trabajadores. Nunca llegó a tomar contacto con el Endurance ni el Endurance con la corbeta, pero empezaba el conflicto a expandirse. Entonces, acá es donde las cosas se aceleran. Volvamos un poquito para atrás, recuerden que había quedado firme, ya se había terminado la planificación de la operación militar de recuperación de las Malvinas como alternativa a la vuelta de tuerca que le había dado la diplomacia argentina a la ronda de negociaciones en Nueva York en febrero del 82, y que esa planificación de la operación había quedado firme para hacerla, si era necesario, el 15 de mayo. Pero ahora tenemos todos estos hechos, donde todos esos lobbies que yo no nombré antes empezaron a jugar fuertísimo. La Falkland Land Company, la Royal Navy, el Parlamento, un sector del Parlamento británico, sobre todo del Partido Conservador, aunque había muchos también laboristas que estaban en lo mismo. Entonces es ahí cuando el 24 de marzo, el 24 de marzo exactamente, recibe una comunicación el almirante Busser, que era el comandante de la Infantería de Marina Argentina y que era el que estaba a cargo de la planificación de la operación anfibia, le comunica de la nueva situación y que qué posibilidades había de adelantar la operación, lo cual fue todo un problema, pero era gente muy preparada y muy responsable, la gente que había participado en todo esto, y trataron de hacer el esfuerzo. Le preguntan a Busser qué tanto se puede adelantar, qué es lo más que se puede adelantar, y él le contesta: estamos en condiciones de embarcar y zarpar al mediodía del 28 de marzo. Eso fue todo un gran problema porque en toda situación militar la logística es un rompedero de cabeza, porque tiene que haber de todo, de lo más sencillo a lo más complejo, desde, no sé, desde los víveres desde los víveres a todo lo que significa munición, combustible, medicamentos. Bueno. No sé cómo andamos de tiempo, José. Licenciado, yo le voy a avisar I-50 cuando esté aproximadamente 15 Bien, minutos antes del cierre. voy a ¿Ah? acelerar un poquito acá Por para favor, que no tengamos problemas. muy buena su labor. Entonces, efectivamente se acelera la operación queda para el mediodía del día 28 de marzo,
Se establece que entonces se zarpa de Puerto Belgrano el 28, mediodía del 28 de marzo y se establece un umbral que termina el 1 de abril a las 18:30, hasta el cual se puede abortar la operación. ¿Por qué? Porque después del 1 de abril, de las 18:30 del 1 de abril, la flota ya no iba a abortar la operación, iba a entrar en silencio de radio, iba a cortar las comunicaciones e iba a avanzar en silencio para tomar posición para lanzar la operación. Entonces, la flota sigue avanzando, se pasa el umbral de las 18:30 del 1 de abril, la flota hace silencio de radio, y el día 31 hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, muy significativo, que es que esta operación funcionaba con el factor sorpresa. Y en ese marco de factor sorpresa, la operación tenía dos características. Tenía que ser rápida e incruenta. Incruenta para el enemigo. No querían ocasionarle bajas al adversario ni daños a la población civil. Lo cual era muy difícil. Era una operación anfibia fuertemente condicionada por decisiones políticas. ¿Sí? Entonces, pero el 31 de marzo, ¿qué es lo que pasa? Escuchan comunicaciones desde la flota donde el gobernador se dirige a los habitantes, donde les dice que va a haber una operación. ¿Qué es lo que había pasado? El sigilo funcionó muy bien, la planificación funcionó muy bien, nadie se enteró. Pero hoy se sabe que Estados Unidos, cuando vio a través de sus satélites que la flota que trató de navegar lo más cercano posible al litoral marítimo argentino y solo a último momento viró hacia las Malvinas, habían visto. Y ahí se dieron cuenta que era una flota de magnitud. Entonces se había perdido el factor sorpresa. Es ahí cuando le informan a Busser que se perdió el factor sorpresa, y Busser dice: perdimos la sorpresa táctica, pero no la estratégica, porque ya los elementos ya están en posición y eso no va a cambiar. Entonces el factor sorpresa desde el punto de vista estratégico se conservaba, pero sí se había perdido el táctico, y eso era un problema para los combatientes que tenían que afrontar la situación. Entonces, para más con el tiempo, voy a avanzar un poquito más rápido. A las 21 horas del 1 de abril se desprende del submarino Santa Fe, se desprende un pequeño grupo de buzos tácticos comandados por el capitán de fragata Cufré, que tienen la misión de señalar la playa. Señalar la playa para que el desembarco anfibio se dirija donde corresponde y sea exitoso. Y simultáneamente, del destructor misilístico Santísima Trinidad, se desprenden un grupo de buzos tácticos que tenían la misión de que antes del amanecer tenían que tener tomado todo lo que era servicios. Eso era usina eléctrica, planta potabilizadora de agua y todo lo que tenía que ver con servicios, de forma tal que al amanecer todo eso esté bajo su control. El que dirigía ese grupo de buzos tácticos que tenía que tomar todos los servicios era el capitán de fragata Pedro Edgardo Giaquino, que él tenía esa misión fundamental. Después lo vamos a nombrar nuevamente. Se hace el señalamiento de estos objetivos y también se proyecta a la playa un grupo no de buzos tácticos, sino de comandos anfibios, comandados por el capitán de fragata Sánchez Sabarot, que tenía la misión de tomar el cuartel de los Royal Marines en Moy Brook.
En ese momento, inteligencia había determinado que en las islas había 44 Royal Marines muy bien equipados y entrenados, 2 secciones, prácticamente un poquito menos de 2 secciones, pero si bien numéricamente no tenían gran magnitud, sí era todo un problema, porque la orden era no provocar bajas en el adversario, y era probable que abran fuego. Empieza a hacerse la operación, bien sincronizada, se va desarrollando. También había desembarcado con los buzos tácticos una sección de ejército, 25 hombres del Regimiento de Infantería 25, con asiento de paz en Colonia Sarmiento, Chubut, comandados iban con su jefe de regimiento, el coronel Mohamed Ali Zaineldin. Pero cuando me olvidaba decirles, cuando se da cuenta que se perdió el factor sorpresa, Busser hace algún cambio, alguna modificación, tenían previsto algunos planes de contingencia, si había alguna variación de algo, y esta pérdida del factor sorpresa lo era. Eduardo, Entonces, originalmente... licenciado, a su pedido, 10-15 minutos para la Bien, conclusión. Gracias. gracias. Originalmente la pista de aterrizaje iba a ser recuperada por un grupo de gente de Fuerza Aérea Argentina que le iba a despejar, porque con posterioridad iba a aterrizar los aviones Hércules que iban a traer el resto del Regimiento 25, del cual solamente había 25 hombres que participaban. Su jefe pidió estar presente en lugar de venir en los aviones Hércules, por eso desembarca en la zona y entra en operaciones. Y cuando se pierde el factor sorpresa, Busser dice no, que la Fuerza Aérea no despeje el aeropuerto. Digo despejar porque los Royal Marines habían llenado la pista de obstáculos, tambores de esos tipos de combustible, vehículos, todo para que no se pueda usar. Entonces le dice, no, que la sección del coronel Zaineldin, los 25 hombres del Regimiento de Infantería 25, despejen la pista, la ocupen y le den seguridad, porque ahí va a aterrizar el resto de su regimiento, que eran 500 hombres. Originalmente, en el plan original, Zaineldin tenía que avanzar, el objetivo de él era capturar al gobernador. Y al mismo tiempo, la preocupación que había tenido Sánchez Sabarot con los comandos anfibios, cuando tomaron el cuartel de los Royal Marines, era que los Royal Marines no se puedan replegar tierra adentro, porque la operación tenía que ser rápida. Si se iban tierra adentro a resistir, había que desplazarse a la zona, identificarlos, aferrarlos, bueno, toda una cuestión. Bueno, los Royal Marines, para sorpresa de todos, no se replegaron al interior de la isla, con lo cual hubieran complicado la operación, sino que se replegaron sobre la gobernación para proteger al gobernador, para proteger a la corona, digamos, el símbolo de la corona. Entonces ahí Busser dice, no, el que iba a hacer eso, que era el coronel Zaineldin, se ocupa de la pista, que era un tema muy importante, y Giacchino, el capitán de fragata Giacchino, va a avanzar, va a ser la vanguardia, que va a avanzar con los buzos tácticos a la casa de gobierno para intimar rendición y capturarlo. Y detrás de Giacchino iba a avanzar el BIM 2, Batallón de Infantería del Marino 2, que ya había desembarcado. Mientras todo esto estaba pasando, el BIM 2 ya se había desprendido con los vehículos anfibios a oruga y a rueda del buque de desembarco Cabo San Antonio. Cuando avanzan a la casa de gobierno, lo intiman a rendirse, la situación queda bastante trabada, los ingleses abren fuego y había que destrabarlo de alguna manera, porque no se podían producir bajas en el enemigo. Palabras de Busser, ¿no? Busser dice, el que fue determinante para destrabar la situación fue el capitán de fragata Pedro de Aquino, porque él decide hacer algo más. Él, sí, cumpliendo siempre la orden de no provocar bajas en el adversario, pero se acerca más, cruza la carrera, un patio, mientras lo cubrían, y ahí es impactado. Es gravemente herido, cae en el medio del patio, y al instante sale a cubrirlo un teniente de corbeta
Quiroga, de apellido, que también es herido, e inmediatamente sale a asistirlos el cabo enfermero Urbina, que también es herido. Apenas se producen estas 3 bajas, los británicos inmediatamente se rinden. O sea, es como que ellos querían salvar el honor de la corona, de los Royal Marines. Bueno. Ahí se rinden, los trasladan, todavía estaba vivo Pedro Gallo Giaquino, al poco tiempo fallece, pues estaba muy gravemente herido, y logran salvar la vida del teniente Quiroga y del cabo enfermero Urbina. Ya voy terminando. La operación fue absolutamente incruenta, se pudo cumplir perfectamente con eso. Cierro con esto, que es muy importante. La operación fue magníficamente planificada y brillantemente ejecutada. No son palabras mías, sino son palabras del almirante Henry Train de la Armada de los Estados Unidos, que era el jefe de la flota del Atlántico en esa época y que observaba, como buen marino, todos los conflictos y le habían ordenado observar qué es lo que pasaba. Muchos años después él explicó, él fue profesor de la Escuela Superior, de la Escuela de Guerra Naval en Estados Unidos, y él comentaba, en el 86 estuvo en la Argentina dando unas charlas, comentaba que en la Escuela de Guerra Naval en Estados Unidos, él presentaba 2 operaciones anfibias como modelo de lo que había que hacer y de lo que no había que hacer. Como modelo de la operación anfibia que no había que hacer, presentó la frustrada operación anfibia norteamericana en Grenada, que fue un verdadero desastre. Y como ejemplo de lo que él definió como una máquina de guerra perfectamente aceitada, fue lo que se llamó Operativo Rosario, que fue una operación anfibia para recuperar las Islas Malvinas. Lo que quiero significar es, todo lo que fue pensado, todo lo que fue planificado, inclusive en el ámbito diplomático, en el ámbito político, en el diplomático y en el militar, se cumplió acabadamente y se hizo como correspondía. Con posterioridad, y ya excede esta charla, pero tal vez si tenga alguna a modo de conclusión lo podríamos incorporar, como modo de conclusión podemos decir, todo lo que vino con posterioridad ya fue improvisación, porque no es lo que estaba pensado hacer. ¿Qué estaba pensado hacerse? Lo que estaba pensado hacerse, volviendo para atrás, era una negociación diplomática para forzar la negociación diplomática, agotar la instancia diplomática, terminar con algo como sí negocio y no negocio, y había un plan alternativo de recuperación de las Malvinas, alternativo militar, que es esto que se planificó y se ejecutó brillantemente. ¿Qué es lo que buscaba este operativo militar ante el fracaso diplomático? Forzar una negociación diplomática. ¿Qué iba a hacer la Argentina a partir de este desembarco? Iba a dejar una presencia solamente simbólica con el Regimiento de Infantería 25 del coronel Zaineldin en las islas, nada más. No se había planificado porque no se pensaba llevar adelante una guerra. Lo que del lado argentino hasta acá, y me temo que mucho tiempo después se siguió manejando igual, fundamentalmente fue un manejo de crisis. Hasta acá estuvo bien. Después se siguió haciendo manejo de crisis cuando los ingleses desde el día 1 hicieron manejo de una situación de guerra, no de una situación de crisis. Entonces, eso fue lo que se buscó. Eso fue lo que se buscó. Después se hizo otra cosa a caballo que fue improvisada y no quita los méritos de la gente que estuvo en las Malvinas, que hizo mucho más de lo que era razonable hacer, con lo que tenían. Máxime teniendo en cuenta que prácticamente después no hubo ninguna cuestión estratégica, sino que todo fue táctico. La Argentina desarrolló operaciones a nivel más bien táctico. Y lo táctico no resuelve ninguna situación que no haya resuelto previamente la estrategia, porque el marco estratégico
es el que permite moverse a la táctica, que es certidumbre. Es certidumbre. La estrategia es la que desentraña, la que penetra en la nube de neblina y ve más allá. La táctica es certeza. Se tiene que hacer esto, esto, esto y se hace. Bueno, la gente que estuvo como en todas las guerras, hay gente que está a la altura y hay gente que no. La guerra es el fenómeno social más extremo por excelencia que hay, donde aflora lo mejor y lo peor de la gente. Generalmente no hay términos medios. Creo que el balance de la reacción de la gente es ampliamente positivo. Hizo lo que mejor que pudo, hizo mucho más de lo razonable. Fueron 74 días y Gran Bretaña, hasta que puso pie en tierra en San Carlos, en el desembarco del 21 de mayo, en el mar la estaba pasando muy mal, y ahí sí se completó el cerco, con lo cual una guarnición terrestre que estaba bloqueada por mar y por tierra, y que tenía un vínculo aéreo valeroso con los aviones de transporte, pero precario, era cuestión de tiempo que cayera. Así que bueno, acá lo podríamos dejar y si alguien quiere preguntar algo, A lo mí me podemos hacer. gustaría, gracias, antes que nada, muchas gracias. Les quiero comentar antes de dar los agradecimientos a todos los asistentes, por favor, que ya tienen el link de inscripción para poder recibir su certificado. Y ahora sí paso a hacer un par de comentarios que me voy a tomar el atrevimiento de Sí, hacer para todos en general. Excelente exposición, excelente, muchísimas gracias. Ávidos de conocimientos todos. Esto es un tema que en algún lugar no solamente nos interesa, sino que nos duele y esto, bueno, no vamos a hablar del tema, pero muchas gracias, muchas gracias. Impecable. Por otro lado, no sé, me iba a decir algo, licenciado, cuénteme, perdón, yo lo no, interrumpí. no, que disculpen que es mucha información de golpe, ¿no? Tal vez porque da para la operación anfibia en sí da para muchos comentarios, se podría Ya lo haber vamos a hablado tener. el orden de batalla de las unidades que intervinieron, de las unidades navales desplegadas, cómo tomaron posición. Es muy largo, ¿no? Pero, pero bueno, traté de sintetizar lo más que se puede, ¿no? Muy agradecido, impecable. Realmente, permítame decirle, impecable. Y Bueno, mientras gracias. tanto, no, y realmente, licenciado, excelente. Quiero darle gracias a todos. Bueno, ya en las próximas charlas lo van a ver nuevamente al doctor Varela. Yo les quiero agradecer a todos esta intervención mía de hoy, haberme permitido estar con ustedes. Es un lujo en la provincia de Tucumán, como dije antes, cuna de la independencia y cuna de tanta historia. Eh, Haberlo presentado el licenciado Eduardo Lamas, haber compartido este tiempo con ustedes. Gracias México, gracias Ecuador, gracias a la República Argentina, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, creo que por ahí, Buenos Aires y tanta gente más que sigue a la Fundación Delta, para lo cual vuelvo a repetir, para mí fue un honor hoy poder representarlo al doctor Walter Varela. Todos sabemos del enorme trabajo que él hace y que está desarrollando en forma permanente con excelentes expositores de primer nivel, todos, como el que nos ha tocado oír hoy. Gracias nuevamente. Por otro lado, quiero tomarme un atrevimiento, supongo que ustedes me lo van a saber disculpar. Eh, a partir de la próxima semana, en estas clases, van a comenzar a relatar sus historias, sus experiencias de combate, integrantes de las Fuerzas Armadas, de las distintas Fuerzas Armadas, que aún, a Dios gracias, tenemos entre nosotros. Entre ellos, yo me voy a tomar un atrevimiento personal. Acá tenemos al arquitecto Gustavo Rabasquio, combatiente del Batallón de Infantería de Marina. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Un placer, un honor, como tantos que van a venir a visitarnos. Un placer haber compartido este rato con ustedes y estos conocimientos de los cuales yo personalmente le pediría que en la medida de lo posible a la Fundación Delta nos dé la oportunidad de volver a escucharlo nuevamente durante el transcurso de este ciclo. Bueno, ahora me queda a mí, lamentablemente me quedaría mucho tiempo más escuchándolo y compartiéndolo con ustedes. Lamentablemente el tiempo es tirano y tenemos plazos acotados para poder desarrollar. Gracias combatientes, gracias argentinos, gracias a hermanos latinoamericanos. Y como dice el doctor Walter Varela, bueno, me toca pasar a mí los avisos parroquiales ahora. Les quiero recordar, creo que les dije antes ya que se encuentra el link de inscripción, así que bueno, me queda recordarles que el próximo miércoles comenzamos con los testimonios de los héroes, de los seres vivos de Malvinas. Arquitecto, lo esperamos, por supuesto, ya sabemos que va a estar con nosotros.
Y les quiero recordar que el próximo jueves, luego de Semana Santa, vamos a tener la exposición con el doctor en las clases de Derecho Penal, especialización en Derecho Penal, otro expositor de primer nivel internacional como es el doctor Gustavo Aboso, perdón, con quienes ustedes seguramente, colegas, ya han compartido varias clases. No me queda mucho más por decirle, reiterativo, sepan disculparlo, un honor haber compartido con ustedes esta charla. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias No, por esta gracias por exposición. ustedes. Gracias a todos. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase y bueno, gracias, nuevamente gracias. Que tengan una muy buena semana, feliz Semana Santa, sepan descansar y bendiciones para todos, como dice el doctor Valera. Que estén todos muy bien. Gracias por todo. Sí, excelente.